Saludos y bienvenidos a La Mirada Justa. Tras las breves vacaciones, pues volvemos a nuestro programa habitual y en esta ocasión nos vamos a centrar en un tema muy importante como es la violencia social. Para hablar de este tema está con nosotros Isabel Ramos, que es trabajadora social. Muy buenas noches. Paco Rubio, que es educador social. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Gonzalo Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Interesante el tema y más de actualidad. Casi siempre de actualidad, pero más esta semana con esa noticia que conocíamos el fin de semana. Pues sí, como bien sabéis, los temas que traemos a este programa siempre son temas que entendemos que son de interés para el conjunto de la sociedad, y este de la violencia social pues no es una excepción. Efectivamente, es un tema que creemos que es bastante importante, que creo que la sociedad no hemos tomado suficientemente conciencia de la gravedad que tiene el problema de la violencia social, que afortunadamente no son grandes sectores de población los que, diríamos, realizan esa violencia extrema que muchas veces estamos viendo, pero que sí encierra pues que debajo de esos brotes, de esos signos de violencia más significativos que pueda haber en la mujer, en la familia, entre jóvenes, entre adolescentes, pues indica que hay debajo unos problemas muy serios que no estamos sabiendo atajar en la sociedad. Y entonces, pues, sobre todo esto es sobre lo que queremos hablar esta noche, y por eso tenemos con nosotros a Isabel y a Paco, que son pues dos profesionales que trabajan en este campo, pues para intentar dar salida y dar soluciones a ese problema que cada vez vemos que va creciendo, ¿no? y que es preocupante. Nosotros, cuando planteábamos el llevar a cabo este tema, pues hablábamos de eso, que frente a la violencia social lo que tiene que haber es diálogo, tiene que haber consenso, tiene que haber negociación, que es la manera de resolver los conflictos, de resolver los problemas que se plantean. Porque el problema no es que existan conflictos, no es que existan roces, choques entre personas. Es normal que cuando hay un colectivo de personas conviviendo, incluso en el colectivo más pequeño, que puede ser la familia, es normal que surjan problemas, que surjan conflictos. Lo que no es normal es que esos conflictos, esos problemas no los resolvamos dialogando, no los resolvamos negociando, es decir, y que intentemos superar esos problemas. Eso es lo realmente preocupante, porque pensar que cuando hay personas que se están relacionando no surjan conflictos, no surjan dificultades, pues es ser utópico, pensar que estamos en el país de las maravillas, y eso no es así. Entonces, el tema está en cómo esos conflictos, esas diferencias de intereses que puede haber entre unas personas y otras, pues lo resolvemos mediante el diálogo, mediante la negociación. Y entonces, pues, de eso es de lo que queremos hablar esta noche, ¿no? De ver, pues, por qué se produce esta violencia social que de vez en cuando nos sorprende con hechos, diríamos, extremadamente graves, como el caso de esta niña que ha muerto hace unos días, y cómo detrás de todo eso pues se esconde pues, una serie de problemas, una serie de dificultades, de carencias que en el medio social se están viviendo, y que es lo que vamos a intentar poner de manifiesto. Por eso a mí me gustaría que tanto Paco como Isabel pues ahora nos dijeran qué opinan sobre, cuál es su opinión, qué idea tienen de todo esto, para después, al hilo del programa, pues ir viendo cómo hay colectivos, hay asociaciones que se dedican a trabajar y a combatir los distintos tipos de violencia que hay. Como también en las instituciones educativas, pues este tema se está abordando cada vez con mayor fuerza y con mayor intensidad, cosa que hace unos años no era necesario, pero que desde unos años para acá, pues sí que es necesario, ¿no? Y entonces, como hay equipos multidisciplinares que trabajan en el instituto y en colegios para intentar reconducir esta problemática, ¿no? En fin, así que les dejo la palabra a ellos para que pues nos den su opinión sobre el tema. Bueno, yo indudablemente la noticia esta que ocurrió esta semana, ¿no? Del asesinato de la adolescente en Seseña, son, digamos, noticias gatillo,
¿no?, que hacen que la opinión pública se centre en un tema que realmente preocupa, pero que muchas veces queda un poco solapado por otro tipo de noticias, otro tipo de intereses en un momento dado, y que, bueno, este tipo de noticias, pues sí es verdad que hace que la opinión pública empiece a expresar opiniones, a expresar su preocupación. Hemos vivido esta semana este asunto, pero antes de Semana Santa también vivimos la situación que se dio en Almuñécar, creo que fue, o en Salobreña, sí, efectivamente, que fue una agresión de un alumno a un director. Entonces, normalmente siempre hay noticias, ¿no?, de este tipo que hacen referencia a la violencia, que normalmente también pasan un poco de moda, ¿no? Se habla durante unos días y tal. Como tú decías, sí es normal en la convivencia, sí, todos los días siempre hay situaciones en las que se producen fricciones, ¿no? Se produce cierto tipo de violencia que hay que saber canalizar. Efectivamente, la familia, por ejemplo, es uno de los principales focos de violencia, ¿no? Y como bien decía Luis Rojas Marcos en su libro La semilla de la violencia, la semilla de la violencia se implanta en la infancia, en la primera infancia, en la familia, ¿no?, que es donde los niños empiezan un poco a asumir todo ese tipo de roles, ¿no?, y de actuaciones, y que luego va creciendo a lo largo de su etapa escolar hasta la adolescencia, que es donde, a partir de ahí, normalmente, pues donde se desata quizás con mayor violencia. ¿No? Y está bien, bueno, tratar estos temas en el momento en que se produce una circunstancia de este tipo, porque también la opinión pública necesita una reflexión sobre el tema, ¿no? Esta semana en todas las cafeterías, en todas las tertulias se ha hablado mucho del tema, todo el mundo habla mucho de la violencia, de la adolescencia, pero poca gente se para a reflexionar precisamente cuál es el origen de todas esas actitudes violentas, ¿no?, que vivimos casi en el día a día. Pues yo, al hilo de lo que él comenta, quería decir también, hacer un llamamiento a que cuando ocurre un hecho es el punto culmen de la violencia. Entonces es una violencia declarada, pero también hay muchas instituciones que están trabajando por la prevención para detectar y prevenir que eso ocurra. Entonces, detectar cuando hay un hecho que puede provocar agresión es lo que hay que tratar, evitarlo. Afortunadamente la sociedad ha tomado conciencia, aunque no sea víctima directa del maltrato, pero el que uno lo vea, pues como es una escena un poco desagradable, nadie le gusta. Entonces también hay que hacer un llamamiento para decir que nadie se puede meter en la vida ajena, en los problemas ajenos, pero sí hay medidas para poder intervenir, no por su propia mano, como por ejemplo hizo Neira, que puede ser ejemplar, pero tenía que haber llamado a la policía, a los cuerpos de seguridad, y denunciar que hay un hecho, pero no meterse por su propia cuenta. Es cierto que la violencia encubierta, como yo le suelo llamarlo, o que hay que romper el espejo del cristal cuando hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad para decir que está siendo víctima de una violencia, que mucha gente por desconocimiento no lo sabe, o por un tema tabú, a nadie le gusta reconocer que su hijo es violento, porque se enmascara diciendo que es que la juventud, que es que son todos, que es que no sé qué ha tomado mi hijo, qué sustancia tóxica, que se ha vuelto así. No, es que está enfermo o es que el marido ha tenido un mal día. El marido o la mujer. Y uno de los temas que hay en psicología que se están estudiando es cómo la violencia no se engendra, pero se hereda. Es decir, desde el propio nacimiento, niños que hayan vivido situaciones de violencia aun en el seno materno ya tienen una predisposición a hacerlo. Y la madre, cuando lo tiene encubierto, muchas veces machaca sobre el propio niño sin poderlo reconocer. Y los avances que afortunadamente también da la sociedad en decir que nadie tiene la autoridad para imponer su autoritarismo, sino que hay miles de fórmulas de diálogo, de conversación, de recursos para antes de llegar a la violencia poderlo prevenir. Tanto la madre sobre el niño, el profesor sobre el alumno y la juventud sobre el resto de la sociedad, incluso entre los propios grupos de iguales también. Es importante hacerlo saber. Sí. Parece como si el programa lo hubiésemos puesto nosotros al hilo de estos acontecimientos últimos que han pasado. Sin embargo,
este programa, como otros muchos que tenemos, pues están programados y estaban previstos desde el mes de octubre. O sea, que es pura coincidencia que haya coincidido con esta situación que se está viviendo en este momento, ¿no? Lo cual quiere decir también que este tema de la violencia social es un tema que debe de preocupar bastante a la sociedad, porque más allá de los brotes que haya en un momento determinado, diríamos que es como la punta del iceberg o como cuando estalla el volcán, debajo subyace un caldo de cultivo que propicia todo esto, ¿no? Porque claro, también pienso yo que mucho de esto tiene que ver el que en la sociedad, y cuando hablo de la sociedad, pues no me refiero yo en plano general, sino pues en las familias, en los ambientes sociales, en todo eso, pues no están claros unos principios, unos valores en los cuales ponernos de acuerdo para educar y para relacionarnos, para vivir. Es decir, no existe, diríamos, un consenso social sobre ciertos valores, ciertas normas, ciertos hábitos de conducta que nos ayuden a resolver los conflictos, a resolver los problemas mediante el diálogo, mediante la negociación y todo eso, ¿no? Parece ser que también eso tiene que ver, ¿no? Y tiene que ver porque nos encontremos con familias que no saben qué hacer con los niños, pues quizás porque no tienen claro desde dónde y para qué quieren educar y a dónde quieren educar a su hijo, ¿no? Y quizás, bueno, pues interesaría ver cuáles son vuestras experiencias, qué tareas lleváis a cabo en vuestro trabajo, en el caso de Isabel, en el trabajo que realiza en la asociación, pues que es interesante que pongáis de manifiesto qué es lo que se hace, cómo se procede, porque también otra de las cosas que yo creo que ocurre es que, en general, el público, los televidentes, la gente que nos ve, pues no sabe que hay muchas otras asociaciones, colectivos, que se dedican a prevenir la violencia, a educar para que los conflictos se resuelvan de forma dialogada, de forma consensuada, ¿no? Entonces sería bueno que pues dijese un poco en qué consiste vuestro trabajo, qué tareas lleváis a cabo y todo eso. Bueno, yo a nivel personal, mi labor para enfocar el tema de la violencia la ejerzo desde dos ámbitos, uno el público, el institucional, y otro a nivel privado, a través de una entidad sin ánimo de lucro, que es la Asociación REC. Entonces, siempre a la hora de intentar afrontar el trabajo sobre la violencia, creo que es fundamental, desde mi punto de vista, el empezar por el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Quiénes son responsables a la hora de afrontar los temas de la violencia? Indudablemente, la autorresponsabilidad es uno de los principales pilares. Cuando trabajamos en el ámbito público, en los institutos, en los colegios, con los jóvenes, con los niños y las niñas, ¿no? Con los maestros y las maestras, siempre partimos de la base de que uno tiene que hacerse responsable también de sus propias actuaciones frente a las conductas violentas, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental en todas las actividades que se trabajan contra la violencia. Luego, por otra parte, existe una responsabilidad que esa se ejerce más desde el ámbito de lo público, como educador social, en los centros educativos, y el de las familias. El trabajo con las familias es fundamental, porque muchas veces no saben cómo gestionar las actitudes violentas dentro del seno familiar. Y hace falta dotar a la familia de una serie de herramientas, ¿no? Que favorezcan la corrección de actitudes violentas, el afrontar los problemas que ocurren dentro de la familia con un tipo de actitud que sea no violenta.